Era una de esas noches en las que el cansancio se te adhiere a los huesos como una segunda piel. Había terminado mi turno de taxista pasada la 1 de la madrugada, y aunque cada curva en la carretera hacia casa era una batalla contra el sueño, sabía que valía la pena. Mi madre, viuda desde hacía una década, vivía sola en esa casa de techos altos y pasillos interminables, y yo me había mudado con ella después de que la artritis le quitara la movilidad de las piernas. La rutina era siempre la misma. Llegaba, dejaba las llaves en el plato de porcelana junto a la puerta y subía las escaleras arrastrando los pies hacia mi habitación. Pero aquella noche, la rutina se quebró. Fue el sonido de su voz lo que me despertó. Un susurro urgente, tembloroso, que atravesó la niebla de mi sueño profundo. «Despierta», decía, una y otra vez, mientras sus dedos huesudos se aferraban a mi hombro. Abrí los ojos, desorientado, y la vi inclinada sobre mí, su rostro iluminado por la tenue luz del pasillo. «Hay alguien en el patio», murmuró, señalando hacia la ventana con un movimiento brusco de la cabeza. «Está rezando, pero no se escucha nada». Me incorporé lentamente, frotándome los ojos. El reloj en la mesilla marcaba las 3:07. La casa estaba sumida en un silencio espeso, solo roto por el crujido de las maderas viejas al enfriarse. Me puse la chaqueta sobre el pijama y seguí a mi madre, que avanzaba con dificultad apoyada en su bastón hacia la ventana de su habitación, la única que daba al patio trasero. Las cortinas estaban entreabiertas, y una luna llena, enorme y pálida, bañaba el jardín descuidado donde las malas hierbas crecían entre los ladrillos rotos. Al principio, no vi nada. Solo las sombras de los árboles meciéndose con el viento y el perfil de la vieja mesa de madera que usábamos para guardar macetas vacías. Pero entonces, como si el aire mismo se hubiera condensado, apareció ella. Una mujer vestida completamente de negro, desde el velo que le cubría la cabeza hasta los zapatos de tacón bajo que parecían hundirse en la tierra. Estaba de pie junto al pozo seco, ese que mi padre había intentado rellenar años atrás, con las manos entrelazadas frente al pecho y los labios moviéndose en un murmullo silencioso. No había sonido, ni siquiera cuando el viento arremolinaba las hojas secas a sus pies. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», pregunté en voz baja, sin apartar la mirada de la figura. Mi madre se ajustó las gafas con dedos temblorosos. «No lo sé». Me desperté porque sentí frío, como si alguien hubiera abierto una ventana. Y cuando miré, estaba ahí. Observamos durante minutos que se sintieron como horas. La mujer no dejaba de rezar, sus labios dibujando palabras invisibles, mientras su cuerpo se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás, como si siguiera el ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Decidí bajar. No sé por qué, quizás porque el taxista en mí, acostumbrado a lidiar con borrachos y personajes nocturnos, necesitaba racionalizar lo imposible. Tomé la linterna del cajón de la cocina y salí por la puerta trasera, sintiendo el aire frío clavarse en mis pulmones. La mujer no se inmutó al verme avanzar. Seguía allí, inmóvil ahora, sus ojos bajos fijos en el pozo. «Señora», llamé, manteniendo la distancia. «¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta. Su silueta parecía sólida, real, pero cuando alcé la linterna para iluminar su rostro, la luz la atravesó como si fuera humo. Fue entonces cuando el olor llegó. Un aroma a flores marchitas y tierra húmeda, tan intenso que me hizo retroceder. La mujer alzó la cabeza lentamente, y por primera vez vi su rostro bajo el velo. Tenía la piel cetrina, surcada por venas oscuras que se ramificaban desde los ojos hundidos hasta la mandíbula. Sus labios, sin embargo, seguían moviéndose, formando palabras que mi mente se negaba a descifrar. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Di un paso atrás, tropezando con una maceta que se estrelló contra el suelo, y cuando levanté la vista de nuevo, ella había desaparecido. Regresé a la casa con las piernas temblando.
Mi madre me esperaba en la puerta, su rostro una máscara de terror. ¿La viste?, preguntó. Asentí, sin confesarle que aún sentía el olor a podredumbre en mi ropa. Pasamos el resto de la noche en el sofá, con todas las luces encendidas y la televisión sintonizada en un canal de noticias que nadie veía. Al amanecer, cuando los pájaros comenzaron a cantar, volvimos a mirar por la ventana. El patio estaba vacío, salvo por un detalle que no había estado allí antes. Junto al pozo, marcadas en la tierra húmeda, había huellas de zapatos pequeños, de tacón bajo, que conducían hacia la pared trasera de la casa y desaparecían abruptamente, como si alguien se hubiera evaporado. Los días siguientes fueron una niebla de café frío y noches en vela. Instalé cámaras de seguridad en el patio, revisé archivos locales en busca de historias sobre muertes o desapariciones, y hasta hablé con vecinos que llevaban décadas viviendo en la calle. La mayoría evitaba el tema, pero la dueña de la tienda de la esquina, una mujer octogenaria de memoria frágil, soltó una risa seca cuando mencioné a la mujer de negro. «Ah, la rezadora», dijo, acomodando latas de sopa en un estante polvoriento. «Aparece cada vez que alguien va a morir. Mi abuela la vio 3 días antes de que mi tío se ahogara en el río. Dicen que reza por los que todavía no saben que se van». No quise creerle. Mi madre, aunque frágil, estaba estable. Yo no tenía planes de morir. Pero anoche, todo cambió. Faltaban 10 minutos para las 3 cuando el detector de movimiento de las cámaras se activó. Corrí a la pantalla del ordenador y ahí estaba ella, la mujer de negro, de pie junto al pozo, sus labios moviéndose en ese canto mudo. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, apenas visible entre las sombras, había otra figura, más baja, encorvada, con un vestido blanco que brillaba bajo la luna. Mi madre, aún durmiendo en su habitación, no vio cómo la figura blanca se acercaba a la ventana y alzaba una mano, dejando una marca pálida en el cristal. Hoy, mientras escribo esto, sé que las explicaciones no importan. Las cámaras no registraron nada después de las 3:17. Mi madre despertó con fiebre alta, y un médico desconocido toca la puerta cada atardecer para ofrecer tratamientos especializados. Pero lo peor son las noches. Porque ahora, cuando miro por la ventana, veo a la rezadora. Y junto a ella, cada vez más figuras silenciosas, esperando su turno para acercarse a la casa. Llevaba 6 años en la policía cuando ocurrió, y hasta ese momento creía haberlo visto todo. Robos, accidentes, incluso un par de homicidios. Pero aquella llamada del despachador, la noche del 12 de octubre, sigue siendo la única que me hace cuestionar cada certeza que tengo sobre este trabajo. Unidad 34, reportan gritos de auxilio en la residencia 2200 de la calle Magnolia. La llamante dice ser una mujer atrapada en el sótano. La dirección me heló la sangre antes incluso de llegar. La casa 2200 era una estructura victoriana abandonada, conocida en el pueblo como la Mansión de los Murmullos, por las leyendas de voces que salían de sus paredes incluso décadas después de que la última familia huyera de ella. Mi compañero, un novato de apenas 3 meses en el cuerpo, manejaba con una calma que yo envidiaba. Las calles estaban desiertas, la lluvia golpeando el capó como si intentara advertirnos. Al llegar, las farolas cercanas parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad que parecía devorar la luz de nuestros faros. La puerta principal, de madera carcomida, estaba entreabierta. Un olor a moho y tierra húmeda nos golpeó al salir del coche. ¿Escuchas eso?, preguntó mi compañero, ajustando la linterna hacia el segundo piso. Entre el sonido de la lluvia, una voz femenina, distorsionada como si hablara bajo el agua, repetía: «Estoy aquí, en el sótano». Sacamos las armas y entramos. El piso crujía bajo nuestros pasos, y las paredes, cubiertas de papel tapiz desprendido,
mostraban manchas de humedad que se asemejaban a rostros borrosos. Seguimos la voz hasta una escalera que descendía a lo que debió ser la cocina, pero el sótano real estaba al fondo de un pasillo, su puerta sellada con un candado oxidado. El candado estaba intacto. Sin embargo, la voz ahora provenía claramente de detrás de la puerta. «Policía, ¿hay alguien ahí?», grité. La respuesta fue un golpe seco contra la madera, seguido de un gemido prolongado que hizo que mi compañero retrocediera. Forzamos la cerradura con una barra, y al abrirla, una corriente de aire helado nos envolvió. El sótano era un hueco vacío, sin muebles ni ventanas, solo paredes de concreto y un suelo cubierto de polvo tan espeso que no había una sola huella. La radio de mi hombro crepitó. «Unidad 34, reportan que la llamante ha vuelto a marcar. Dice que ustedes están cerca». Mi compañero palideció. «Eso es imposible. No hay nadie aquí». Pero entonces, la voz surgió de nuevo, esta vez a nuestro lado, como si una mujer invisible estuviera de pie entre nosotros. «Aquí, estoy aquí». La linterna de mi compañero comenzó a parpadear, y en los intervalos de oscuridad vi algo moverse en el rincón más alejado. Una figura baja, agachada, que se desvaneció cuando la luz regresó. Subimos corriendo, la voz persiguiéndonos por las escaleras. En el piso superior, las puertas de las habitaciones se abrían y cerraban solas, golpeando los marcos con fuerza. En una de ellas, la de lo que parecía un antiguo cuarto infantil, encontramos un teléfono antiguo de disco sobre una mesa podrida. El auricular colgaba, balanceándose levemente. Mi compañero lo tomó, y por un segundo, su rostro se iluminó con el reflejo verde de la luz de su linterna. «Colga», ordené, pero fue demasiado tarde. Una risa aguda, infantil, salió del auricular antes de que lo soltara. Regresamos a la planta baja, decididos a esperar refuerzos afuera. Pero la puerta principal ahora estaba cerrada con llave, y las ventanas, aunque rotas, parecían imposibles de atravesar, como si una fuerza invisible nos impidiera salir. La radio del coche patrulla, que habíamos dejado encendida, transmitía ahora una estática intercalada con la misma voz femenina, repitiendo «¿Por qué no me encuentran?». La madrugada se hizo eterna. Las linternas murieron una tras otra, y el frío se volvió tan intenso que podía ver mi aliento. En un momento, mientras revisaba una habitación trasera, escuché a mi compañero gritar. Corrí hacia él, encontrándolo frente a un espejo ovalado cubierto de polvo. Se movió, jadeó, señalando el reflejo. ¿Dónde debería estar nuestra imagen? Solo había un vacío negro, y dentro de él, una mano pálida golpeando el cristal desde el otro lado. Los refuerzos llegaron al amanecer. Encontraron la puerta principal abierta, las ventillas del coche patrulla empañadas por dentro con huellas de manos pequeñas, y a nosotros, sentados en el porche, incapaces de articular lo ocurrido. La casa fue sellada de nuevo, y el caso archivado como alucinación colectiva por estrés. Pero hay cosas que no aparecen en los informes, como el diario que encontré meses después, escondido bajo una tabla suelta del porche. Perteneció a una niña que vivió allí en los años 50. Las últimas páginas describen un juego con una amiga imaginaria llamada Ella, que vivía en el sótano y hablaba a través de los espejos. El diario terminaba con una frase escrita en letras temblorosas: «Ahora soy como ella. Nadie me encuentra». Aún patrullo la calle Magnolia a veces, cuando el turno es tranquilo. Y aunque la casa sigue vacía, juraría que en las noches de lluvia, una silueta se asoma por la ventana del ático, esperando a que alguien más responda a la llamada que nunca debimos atender. Todo comenzó en el pueblo de mi abuela, un lugar perdido entre cerros donde el viento silbaba canciones antiguas y las puertas se cerraban antes del anochecer. Mi hermano pequeño, de 7 años entonces,
Era un niño de risa fácil y rodillas siempre raspadas, hasta que llegó el verano de las pesadillas. Yo tenía 14 años y me creía invencible, demasiado mayor para creer en las historias de brujas que las ancianas contaban frente al fogón. Pero mi hermano sí las escuchaba. Y quizás por eso, ella lo eligió a él. Las primeras señales fueron sutiles. Mi hermano comenzó a despertarse con arañazos en los brazos, marcas rojas y superficiales que atribuíamos a los gatos callejeros que se colaban por su ventana. Luego vinieron las pesadillas. Gritos ahogados a las 3 de la madrugada, sábanas empapadas en sudor frío y palabras repetidas como un mantra: asterisco, ella viene, viene por mí, asterisco. Mis padres lo llevaron al médico del pueblo, un hombre cansado que recetó tés de hierbas y habló de terrores nocturnos. Pero yo sabía que algo más ocurría, porque una noche, mientras pasaba frente a su habitación, lo escuché reír. Era una risa aguda, forzada, como si alguien le estuviera haciendo cosquillas. Me asomé por la rendija de la puerta y lo vi sentado en la cama, mirando fijamente al rincón más oscuro de la habitación. Sus labios se movían, susurrando algo que no podía distinguir, mientras sus manos jugueteaban con el aire como si acariciaran a un animal invisible. Quise entrar, preguntarle con quién hablaba, pero entonces la vi. Una sombra alta y delgada, imposiblemente larga, se deslizó por la pared detrás de él. No era la silueta difusa de un árbol ni el juego de la luna entre las cortinas. Era sólida, definida, con hombros angulosos y una cabeza que se inclinaba hacia un lado de manera antinatural. Retrocedí, tropezando con el felpudo del pasillo, y cuando miré de nuevo, la habitación estaba en silencio. Mi hermano dormía profundamente, como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, mientras desayunábamos pan con mermelada, le pregunté al respecto. Sus ojos, usualmente brillantes, se nublaron. «Es mi amiga», dijo, mordisqueando el borde de su vaso de leche. «Viene de noche porque tiene frío. Dice que el pueblo está lleno de gente mala, como la que la lastimó». Mis padres rieron, achacándolo a la imaginación de un niño, pero yo noté el temblor en sus manos. Esa tarde, investigué. Pregunté a las viejas del mercado sobre brujas, maldiciones, cualquier cosa que encajara. Fue la dueña de la tienda de lanas, una mujer de dedos entumecidos y voz rasposa, quien me contó sobre la dama de los murmullos. Hace décadas, una mujer vivía en el bosque al norte del pueblo, dijo, enrollando un ovillo de hilo rojo con manos temblorosas. La gente decía que hablaba con los espíritus de los árboles y que curaba enfermos con hierbas prohibidas. Un día, unos hombres borrachos la acusaron de robar niños y la quemaron viva en su cabaña. Desde entonces, su sombra visita a los que se atreven a mencionarla. Y si un niño la invoca sin querer, ella se queda. Esa noche, decidí vigilar. Me escondí en el armario de mi hermano, entre pilas de ropa que olían a naftalina, y esperé. Las horas pasaron lentas, el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo como un latido agonizante. Hasta que, cerca de la 1 de la madrugada, el aire se enfrió de repente. Mi hermano se incorporó en la cama, sus ojos abiertos pero sin ver, y comenzó a susurrar: «No, no quiero. Déjame en paz». La sombra emergió del rincón, deslizándose como humo espeso hacia él. Esta vez, pude ver detalles, los jirones de un vestido largo, cabellos enredados que flotaban sin viento, y una mano huesuda que se extendió para tocar su rostro. Grité, saliendo del armario con una linterna en mano, pero la luz atravesó la figura como si fuera niebla. Mi hermano se desplomó en la cama, tosiendo, mientras la sombra se retiraba hacia la pared, desvaneciéndose en una risa que sonó a hojas secas siendo pisoteadas. Los días siguientes fueron un infierno. Mi hermano dejó de comer, sus ojos se hundieron en sus órbitas, y las marcas en sus brazos se volvieron más profundas, como si alguien lo hubiera arrastrado por el suelo. Mis padres, desesperados,
llamaron a un sacerdote de la ciudad vecina. Él roció agua bendita en las esquinas de la casa y colgó crucifijos en cada puerta, pero esa misma noche, la sombra regresó con una furia que partió los crucifijos en dos. Fue entonces que recordé la historia de la dama. Corrí al bosque al norte del pueblo, ignorando los carteles oxidados que advertían sobre pozos abandonados y animales salvajes. La cabaña de la bruja era apenas un montículo de cenizas y vigas podridas, pero en el centro crecía un árbol retorcido, sus ramas formando una jaula alrededor de algo que brillaba débilmente. Era un espejo roto, cubierto de musgo, y en su superficie, entre las grietas, vi reflejada la figura de mi hermano, pálido y demacrado, sentado en el borde de su cama. Detrás de él, la sombra se alzaba, sus dedos enredándose en su cabello mientras susurraba algo en un idioma que heló mi sangre. Tomé el espejo y lo empujé contra el tronco del árbol, rompiéndolo en 1000 fragmentos. Un grito desgarrador resonó en el bosque, seguido de un silencio tan denso que creí haber quedado sordo. Regresé a casa corriendo, arañándome las piernas con las ramas, y encontré a mi hermano dormido por primera vez en semanas. No había sombras, ni risas, solo el sonido de su respiración tranquila. Pensé que había terminado. Durante un mes, todo volvió a la normalidad. Mi hermano recuperó el color en las mejillas, los arañazos cicatrizaron, y las pesadillas se convirtieron en un recuerdo lejano. Hasta que una tarde, mientras jugábamos al fútbol en el patio, una pelota rodó hacia el bosque. Mi hermano corrió a buscarla, y cuando regresó, traía algo en la mano, un fragmento del espejo roto, su superficie empañada como si alguien hubiera soplado sobre ella. «Mira», dijo, sonriendo. «Mi amiga dice que ahora podemos jugar para siempre». En el reflejo, entre las grietas, vi una figura alta y delgada parada detrás de él, su mano descansando sobre su hombro. Esa noche, mientras empacábamos para regresar a la ciudad, encontré a mi hermano en el jardín, hablando con el viento. Y aunque corrí hacia él, aunque lo abracé y juré protegerlo, sé que fue inútil. Porque cuando alcé la vista hacia la luna, vi nuestra sombra proyectada en la pared de la casa, la suya, la mía, y una tercera, larga y retorcida, que se aferraba a él como una enredadera venenosa. Ahora, años después, mi hermano ya no habla de su amiga. Pero cada vez que visito su departamento en la ciudad, noto cosas: ventanas cerradas en pleno verano, espejos cubiertos con sábanas y un frío persistente en el rincón de su sala. A veces, cuando el silencio se hace demasiado pesado, escucho un susurro entre las paredes, como de hojas secas siendo arrastradas. Y en las noches más oscuras, juraría que una sombra alta y delgada nos observa desde el balcón, esperando a que bajemos la guardia. Pero lo peor son los sueños. En ellos, vuelvo al bosque, al árbol retorcido, y veo el espejo reconstruyéndose lentamente, fragmento a fragmento. Y en cada uno, el reflejo de mi hermano envejece, mientras la sombra a su lado crece, alimentándose de su vida, hasta que solo queda un eco de su risa y un susurro que repite mi nombre. Era octubre cuando acepté la invitación de mi amigo a pasar el fin de semana en su pueblo. Había hablado tanto de ese lugar, los bosques espesos, las fiestas tradicionales, el aire limpio que olía a leña quemada, que no pude resistirme. Nunca fui supersticioso. Crecí en la ciudad, entre luces de neón y el ruido constante del tráfico, donde las únicas sombras eran las de los edificios altos. Pero esa noche, en aquella casa antigua al pie de la montaña, aprendí que hay silencios que hablan más fuerte que cualquier grito. El viaje en autobús duró 6 horas. El pueblo era un conjunto de casas de adobe con techos de teja roja, encaramadas en laderas verdes donde el musgo crecía entre las piedras de los caminos. La casa de mi amigo estaba al final de una calle empedrada, rodeada de un jardín descuidado donde las ortigas competían con rosales marchitos. Su abuela nos recibió en la puerta,
una mujer menuda de ojos claros y manos nudosas que me examinaron de arriba a abajo antes de ofrecerme un vaso de agua hervida con hierbas. Para limpiar, dijo, sin explicar qué. Mi habitación estaba en el segundo piso, una buhardilla con vigas de madera oscura y una ventana pequeña que daba al bosque. El colchón era delgado, y las sábanas, aunque limpias, olían a humedad y a algo más, algo dulce y rancio que no pude identificar. Mi amigo bromeó diciendo que si escuchaba pasos en el techo, era solo el gato del vecino. Pero cuando las luces se apagaron y el pueblo se sumió en un silencio sepulcral, supe que no era un gato lo que rondaba la casa. Me desperté sudando. El reloj de pared marcaba las 3:17 de la mañana, y aunque la ventana estaba cerrada, una corriente fría recorría la habitación. Intenté moverme, pero algo me lo impedía. No era la parálisis del sueño, esa sensación conocida de mente despierta y cuerpo dormido. Era como si manos invisibles me sujetaran por los tobillos y las muñecas, presionando contra el colchón. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Y entonces las vi, sombras alargadas, demasiado delgadas para ser humanas, moviéndose por las paredes. No proyectadas por nada, no producto de la luz de la luna. Eran entidades propias, que se retorcían y estiraban hasta el techo, formando figuras que mi mente se negaba a reconocer. El aire se llenó de un susurro. No palabras, sino sonidos guturales, como si alguien intentara hablar bajo el agua. Las sombras se acercaron, y sentí dedos fríos y afilados cerrarse alrededor de mis brazos. No eran metafóricos, la presión era real, física, dejando surcos en mi piel. Cuando por fin logré liberar un grito, las sombras se desvanecieron. Corrí hacia el interruptor de la luz, y ahí estaban, 4 marcas violáceas en cada brazo, como si alguien o algo me hubiera agarrado con fuerza durante horas. La abuela de mi amigo llegó antes de que pudiera despertarlo. Debía de haber escuchado mi grito, porque apareció en la puerta con una vela en la mano, su rostro iluminado desde abajo como una máscara de cera. «No, no, no», murmuró, acercándose para examinar mis brazos. Sus dedos temblaron al tocar las marcas. «Tus energías son muy débiles. No puedes estar en un lugar como este». Intenté preguntar qué significaba eso, pero ella me interrumpió con un gesto brusco. «No vuelvas a dormir aquí». Mi amigo, avergonzado, me ofreció su habitación, pero la anciana se interpuso. «Tienes que irte. Ahora». No era una sugerencia. Mientras empacaba a toda prisa, bajo la mirada incómoda de mi amigo, escuché a la abuela murmurando en otro cuarto. Hablaba en un dialecto que no reconocí, mezclado con sonidos que hacían que el vello de mis brazos se erizara. Al salir, me entregó un saquito de tela lleno de hierbas secas. «Guárdalo bajo la almohada», dijo. «Y no mires atrás». El viaje de regreso fue una neblina. Las marcas en mis brazos ardían, y cada bache del camino hacía que el dolor se irradiara hasta los hombros. En la ciudad, un médico me recetó crema para alergias, pero las marcas no desaparecieron. Se volvieron más profundas, moradas casi negras, como moretones que nunca sanaban. Y con ellas, llegaron los sueños. En ellos, estaba de vuelta en la buhardilla. Las sombras no eran siluetas ahora, sino figuras definidas, mujeres altas, vestidas con harapos que flotaban como humo, sus rostros ocultos bajo capuchas tejidas con hilos de telaraña. En cada sueño, se acercaban más. Primero, solo las veía en el rincón. Luego, sus manos, largas y esqueléticas, rozaban mi cama. Una noche, soñé que una de ellas se inclinaba sobre mí, y bajo la capucha, en lugar de un rostro, había un vacío lleno de raíces negras que se retorcían como serpientes. Me desperté con las sábanas empapadas en un líquido frío y aceitoso que olía a tierra podrida. Fui a otro médico, luego a un dermatólogo y finalmente a un psiquiatra. Todos hablaron de estrés,
de dermatitis autoinfligida, de trastornos del sueño. Pero yo sabía la verdad. Las marcas no eran imaginarias. Las sentía latir, como si algo bajo mi piel estuviera vivo. Una tarde, mientras buscaba en internet historias sobre brujas y maldiciones, encontré un foro donde alguien mencionó un pueblo perdido en las montañas. El usuario describía rituales antiguos, ofrendas a entidades que habitaban los bosques y una advertencia: si te marcan, eres de ellas. El perfil estaba inactivo desde hacía años, pero dejó una dirección de correo. Le escribí, desesperado, y para mi sorpresa, alguien respondió. Era una mujer que decía ser historiadora. Me citó en un café del centro, y aunque dudé, fui. Llevaba un vestido largo y collares de piedras opacas que repiqueteaban con cada movimiento. Las marcas no son solo en la piel, dijo sin preámbulos, señalando mis brazos. Son un vínculo. Algo se alimenta de tu energía, y mientras más débil estés, más fuerte será. Me habló de lugares cargados de memoria antigua, donde las líneas entre lo real y lo invisible se desdibujan. La casa de tu amigo está en uno de esos sitios. Y tú, sin saberlo, les diste permiso para tocarte. Me dio un mapa marcado con símbolos que no entendí y una lista de hierbas para quemar en mi habitación. No es una solución, advirtió, pero puede dar tiempo. Seguí sus instrucciones al pie de la letra: saúco, ruda, salvia. El humo espeso llenó mi apartamento, y por primera vez en semanas, dormí sin sueños. Pero la paz duró poco. Una noche, mientras caminaba de regreso del trabajo, vi una figura alta y delgada parada bajo un farol. Llevaba un vestido negro y largos guantes que le cubrían hasta los codos. No tenía rostro, solo un hueco oscuro bajo un sombrero de ala ancha. Me quedé paralizado, y en ese instante, las marcas en mis brazos comenzaron a sangrar. No heridas abiertas, sino un líquido espeso y negro que manchó mi camisa. La figura levantó una mano, señalándome, y sentí un frío que me atravesó el pecho. Corrí hasta perder el aliento, y cuando me atreví a mirar atrás, la calle estaba vacía. Al día siguiente, decidí regresar al pueblo. No tenía elección. Las marcas ahora se extendían hasta mis hombros, y en el espejo, mi reflejo parecía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en un mes. Necesitaba respuestas, aunque eso significara enfrentarme a lo que había en aquella casa. Mi amigo no estaba cuando llegué. La abuela abrió la puerta, y su expresión no fue de sorpresa, sino de resignación. «Entra», dijo, como si me hubiera estado esperando. La seguí hasta la cocina, donde una olla de barro hervía sobre el fogón, despidiendo un aroma a menta silvestre y algo metálico. «Sabía que volverías», murmuró, sirviendo un líquido turbio en una taza de cerámica agrietada. «Bebe esto. Te dará fuerzas para lo que viene». La bebida era amarga, con un regusto a cobre. Mientras la sorbía, la anciana comenzó a hablar. Contó historias de su juventud, de mujeres que caminaban entre los árboles de noche, de pactos hechos con lo que no debería nombrarse. «Esta tierra tiene hambre», dijo, «y a veces elige a alguien para saciarla». Señaló mis brazos. «Ellas te marcaron. Quieren que seas parte del ciclo». Finalmente me dijo que solo tenía que no había nada que hacer, solo debía esperar hasta que mis fuerzas se agotaran y que aprovechara bien los años que me quedan. Era una noche de enero, de esas en las que el frío muerde hasta los huesos y la nieve cae tan densa que parece querer enterrar el pueblo entero. Llevaba 9 años en el cuerpo, la mayoría en esta comisaría de provincia donde lo más emocionante que ocurría era perseguir a adolescentes que robaban cervezas. Pero todo cambió con la llamada de la familia Malkin. Nunca olvidaré su dirección: 47 Virtual Lane,
Una casa de 2 pisos con un porche inclinado y un viejo roble cuyas ramas arañaban el techo como dedos ansiosos. La denuncia fue hecha por la madre, su voz temblorosa y entrecortada por el llanto de un niño de fondo. Algo camina sobre nuestro techo todas las noches. No es un animal, hace demasiado peso. Por favor, vengan. Mi compañero, un novato de 24 años que aún se ajustaba el chaleco antibalas como si fuera disfraz de Halloween, manejó mientras yo anotaba detalles. La carretera estaba cubierta de una capa de hielo negro, y el viento aullaba como un lobo herido. Al llegar, la casa parecía dormir bajo un manto blanco. Las luces del porche parpadearon al activarse con nuestro movimiento, iluminando a la familia reunida en la entrada, padres jóvenes, una niña de no más de 6 años aferrada a la pierna de su madre y un bebé envuelto en una manta. «Empieza pasada la medianoche», dijo el padre, señalando el techo con una linterna que temblaba en su mano, como si alguien arrastrara cadenas. Subimos al ático primero, pisando tablones que crujían bajo nuestros pasos. El espacio estaba vacío, salvo por cajas de Navidad polvorientas y un olor a humedad que se clavaba en la garganta. Las vigas no mostraban marcas, ni agujeros, ni rastros de animales. Mi compañero bromeó sobre ardillas borrachas, pero el sudor en su frente delataba su nerviosismo. Bajamos al exterior para revisar el techo desde el jardín. La nieve acumulada era uniforme, sin huellas ni ramas rotas. Fue al regresar al coche que lo vimos. Las luces del farol iluminaron el costado izquierdo de la casa, y allí, claramente visibles en la nieve virgen, había huellas. No de animales, ni humanas. Eran marcas alargadas, como de algo que caminaba en 2 patas pero con pies 3 veces más grandes que los de un hombre adulto, terminados en garras que se hundían profundamente en el hielo. Las huellas salían desde debajo del alero del techo, donde no había ningún árbol o poste cercano, y se dirigían hacia el bosque al fondo de la propiedad, desapareciendo en la oscuridad. El padre gritó algo en otro idioma, abrazando a su familia. Mi compañero y yo seguimos el rastro con las linternas, pistolas desenfundadas. A 20 metros de la casa, las huellas se detenían abruptamente, como si su creador hubiera sido absorbido por el aire. Pero lo peor estaba en el centro de esa última marca, un mechón de pelo negro y grueso, enredado en una sustancia pegajosa que brillaba bajo la luz como aceite. La comisaría envió una unidad de rastreo con perros al amanecer. Los pastores alemanes, entrenados para seguir narcóticos y fugitivos, se negaron a acercarse al perímetro donde terminaban las huellas. Uno de ellos aulló, arrastrando a su guía de vuelta al coche patrulla. El caso se archivó como vandalismo no resuelto, pero las llamadas de la familia continuaron. Cada noche, los pasos regresaban, más fuertes, acompañados de un nuevo sonido, arañazos en las ventanas del segundo piso. 2 semanas después, durante mi turno nocturno, el despachador me asignó otra visita a Birchwood Lane. La madre, ahora con la voz rota por el insomnio, juró haber visto una silueta en el jardín. Era alto, demasiado alto, y se movía, no como una persona. Mi compañero se negó a acompañarme, así que fui solo. La casa estaba oscura, las ventanas cerradas con tablas. La familia había huido a un motel, pero dejaron las llaves bajo un felpudo con forma de trébol. Al entrar, el aire era denso, cargado con el olor a madera podrida y algo metálico, como sangre seca. Subí al segundo piso, cada escalón crujiendo como una advertencia. En el cuarto de la niña, encontré dibujos pegados en la pared, figuras altas y negras, con ojos rojos y manos que llegaban al suelo. Uno de ellos mostraba a la familia corriendo, mientras una criatura trepaba al techo desde el exterior. Decidí esperar. Me senté en el vestíbulo, con una grabadora y una cámara térmica prestada. La medianoche pasó sin incidentes, hasta que el primer golpe resonó sobre mi cabeza. Era más fuerte que antes,
acompañado de un crujido de vigas que amenazaban con romperse. Corrí al exterior, iluminando el techo con la linterna. Nada. Pero en la nieve fresca, las mismas huellas gigantes formaban un círculo perfecto alrededor de la casa, como si algo hubiera estado caminando en espiral mientras yo estaba dentro. Al revisar la grabadora, descubrí que había captado más que silencio. En los momentos previos a los golpes, se escuchaba una respiración profunda, entrecortada por gruñidos que no pertenecían a ningún animal conocido. Y entre ellos, una voz susurrando en un idioma que ningún experto pudo identificar, pero que la madre reconoció al escucharla. «Es lo mismo que mi hija repite en sueños», dijo. «Dice que es su nombre». El invierno terminó, y con él, las huellas. La familia vendió la casa a un precio irrisorio, y los nuevos dueños demolieron el edificio para construir un garaje. Pero cada enero, cuando la primera nevada cubre las calles, recibo una llamada anónima. Nunca dice nada, solo respira pesadamente durante unos segundos antes de colgar. Y en las mañanas siguientes, los vecinos de Birchwood Lane reportan marcas en la nieve, huellas gigantes que rodean el solar vacío, deteniéndose donde alguna vez estuvo la chimenea. A veces, en las noches más silenciosas, reviso el expediente cerrado. Entre las fotos de las huellas y los informes forenses del mechón de pelo, que resultó ser de origen indeterminado, hay una foto Polaroid encontrada en el ático después de la demolición. Muestra a la familia sonriente frente al roble del jardín, y tras ellos, una figura desdibujada que se alza hasta el techo, sus piernas largas y delgadas dobladas en ángulos imposibles. El novato que me acompañó esa primera noche renunció al año siguiente. Ahora trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial, y según rumores, se niega a patrullar el techo. Yo sigo aquí, esperando la próxima nevada, la próxima llamada. Porque sé que, tarde o temprano, las huellas regresarán. Y quizás, esta vez, alguien más esté mirando hacia arriba cuando bajen del techo.